Perfecto, pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí junto con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Y sé que han estado o hemos estado hablando sobre la epístola a los Efesios y quisiera que me puedan acompañar ahí ahora al capítulo 4, de favor. Es donde vamos a estar tomando el tiempo del estudio de esta mañana, o tarde ya, pero espero que sea de bendición para cada uno de vosotros, así como lo fue para mi vida, al estar sumergiéndome un poco más en estas palabras que Dios ha puesto. Y antes de entrar directamente aquí al pasaje que va a llamar nuestra atención, quisiera muy brevemente recapitular un poco lo que ha sucedido en esta epístola tan maravillosa que va dirigida a una iglesia como esta, una iglesia donde estaba llena de creyentes, donde estaba llena de personas que habían puesto su fe en Jesucristo y estaban en un momento de la historia muy interesante porque se estaba ahora poniendo las bases para una nueva sociedad. Y Pablo lo que hace en los primeros capítulos, él está compartiendo mucho de la esencia de quiénes somos en Jesucristo. Y uno de los pasajes que bueno, en lo personal me llena de muchísima alegría es que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Cada uno de nosotros, Dios ha puesto ya toda esa bendición espiritual sobre nuestras vidas. Y eso es como inicia esta epístola, es como Él comienza a hablar sobre el Señor Jesucristo y a nosotros como creyentes nos debe de animar. Si estás aquí el día de hoy, déjame te digo, Dios ya te ha bendecido con toda la riqueza, con toda la bendición espiritual. Y si a lo mejor has tenido una semana complicada, bueno, espero que esto te alegre. Dios te ha dado todo lo que necesitas para salir adelante. Y empieza hablando sobre esa necesidad que Él ha cubierto para nuestra vida y empieza a hablar cosas doctrinales ahí en los primeros tres capítulos, pero ahora en el capítulo 4 se va a dar comienzo a la parte práctica de esta carta, la parte la cual nosotros podemos de una manera muy tangible ir avanzando dado a toda la información que Pablo ya entregó. Así que bueno, con eso en mente vamos a iniciar aquí el esa parte de la escritura y quise resumirlo en tres cosas, el ABC, ¿verdad? Para una nueva sociedad, y esto lo podemos ver a través del andar, recordar los beneficios que Dios nos ha entregado para que podamos crecer como iglesia, que podamos estar avanzando en lo que Dios ha tenido y tiene preparado para nosotros. Entonces vamos a ver por la primera parte que es andar. Y dice aquí la palabra de Dios en Efesios 4, 1 al 4, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y quiero resaltar bueno, ahí leí hasta el versículo 3, perdón, pero quiero resaltar la primera parte. Dice: yo pues, preso en el Señor. Y antes de dar comienzo a todo, él está identificando lo que está pasando en su vida. Esa es una de las cartas que se reconoce que él estaba como un prisionero. Pero no era un prisionero como tal simplemente de Roma, sino que él reconoce que el plan que Dios tiene para su vida es lo correcto. Y él dice: soy preso del Señor, soy preso de Jesucristo. Es por eso que estoy en este lugar, en este punto en su vida. Y esto me llama mucho la atención porque lo que Dios nos está queriendo aquí resaltar es que él sabe cuál es el propósito que Dios tenía para su vida. Él estaba en un momento complicado, sin embargo, él sabía que era completamente, eso venía completamente de la voluntad de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de tener muy presente. Pero luego el ruego que es aquí, hace la conexión, ¿verdad? Yo pues, ahora todo lo que se ha visto previamente, ahora viene la conexión. Él, siendo un preso del Señor, hace un ruego a los creyentes en ese lugar. Y ese es el mismo ruego que Dios nos hace el día de hoy a nosotros, los que estamos aquí y que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Es el mismo ruego que fue para esta iglesia, es lo mismo para nosotros. Y dice: que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno de la vocación con la cual habéis sido llamados. Y este ruego simplemente me hace pensar que la vida del creyente es activa, no puede ser pasiva.
Una vez que comienzas poniendo tu fe en Jesucristo, no se trata de simplemente estar sentado y bueno, vamos a ver qué pasa en nuestra vida. No, sino que se van tomando decisiones. Y Emilio, muchas felicidades por esa decisión que tomaste. Eso es ser activo en lo que Dios nos está pidiendo, andar ahora en lo que Él nos dice. Y como les decía previamente, nos da toda una información sobre la parte doctrinal, sobre las riquezas que tienes, sobre las cosas que Jesucristo quiere hacer en tu vida, la identidad que tienes en Él. Y ahora viene esa palabra. A través de eso te ruego que ahora camines, que ahora avances, que andes conforme a esa vocación. Es decir, en base a toda esta información, ahora es necesario caminar, andar, avanzar en nuestra vida. No sé si a ustedes les ha tocado, pero que puedes reconocer a personas de la manera en la que andan. Tienen varios caminados. No sé si así se dice aquí también caminados, pero en la parte de andar, no sé, lo ves de lejos y no sé, ves que va andando así y ubicas quién es. O si va caminando muy rápido, ¿verdad? Simplemente al percibir cómo anda una persona, puedes identificar quién es, ¿verdad? Si lo conoces. Bueno, de la misma manera la parte espiritual. Si tú vas andando de una forma, la gente puede distinguir y sobre todo, o sea, como iglesia y mismo Jesucristo se identifica quién eres por tu manera de andar. Y eso es lo que Pablo está rogando aquí. Si ahora ya has sido un creyente, ahora tenemos que andar como es digno, como es digno. Y la palabra de Dios nos muestra en 1 Juan 2:6, también una epístola escrita por uno de los apóstoles, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. O sea, hay una marca de las personas que permanecen en Jesucristo. Si tú dices que estás avanzando como creyente, tu andar se debe de reflejar de esa manera. Eso es muy interesante porque a veces podemos estar mencionando o diciendo o estamos, pues sí, de alguna u otra forma pretendiendo avanzar, pero, o decimos que somos creyentes, pero nuestro avance no se ve conforme a la de un creyente. Y Dios nos invita, dice, si decimos que estamos en Dios, que permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo. Y esa es la invitación que Pablo está haciendo aquí a la iglesia en ese lugar. Hay que ser dignos de ese andar. Dice la palabra que está ahí de digno, ahí está. Creo que andéis como es digno. Esa palabra en el griego es bien interesante porque hace referencia a una balanza. Sí, se dice aquí también balanza, la que tiene como dos platillos, ¿verdad? Que está así. Dice, si tú eres, por así decirlo, un creyente, una persona que ha puesto su fe en Jesús, entonces la balanza se debe equilibrar a que estás andando de la misma manera a la que crees. ¿Sí me explico? Pero no puedes decir, bueno, creo en Jesucristo, pero no ando en Él. Entonces, tiene que haber un balance en esa cuestión. Esa es la referencia a la palabra digno. Inclusive Jesucristo también la utiliza en Lucas y en Mateo para decir que el obrero es digno de su salario. No sé si han escuchado la frase, vale cada, bueno, así le decimos en México, vale cada peso de lo que pagué, ¿verdad? O en dado caso de un trabajador, peso que pagué fue peso bien invertido, o euro que pagué es un euro bien invertido. Es una balanza, es digno, ser digno lo que es y lo que está realizando, lo que entrega. Bueno, de la misma manera es aquí lo que Dios está queriendo mencionarnos. Debemos ser dignos y caminar en esa vocación que hemos sido llamados. ¿Y de qué maneras ahora Dios nos está invitando a andar? ¿De qué manera? ¿A qué se está refiriendo a esto? Porque como les digo, esto es una epístola que está escrita a creyentes, igual que nosotros. Esta epístola es muy sencilla para nosotros aplicar en nuestra vida diaria. Porque así como ellos pusieron su fe en Jesús y ahora Pablo les escribe, nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús y esta epístola ha llegado a nosotros inspirada por el Espíritu Santo para invitarnos a andar en ella. Entonces, ¿qué debemos de hacer a través de esto? Bueno, pues quisiera ir quisiera continuar leyendo ahí nuestro pasaje. Nuevamente lo voy a comentar. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, y lo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y nos muestra la manera en la cual debemos de andar, la cual debemos de avanzar en nuestra vida espiritual. Nos invita a tener humildad y tener mansedumbre, tener ser amables, ser la manera de comportarnos. Y recuerda, o sea, ellos están, esto se dice que se escribió alrededor del año 60. Imagínate, llegó Jesucristo, cambió, hizo una revolución por completo en el mundo en el cual se vivía, y ahora se están poniendo las bases para una nueva sociedad, una nueva manera de vivir en conjunto, y ahora como iglesia. Entonces, ellos están aprendiendo apenas de estas bases. Y Pablo les está diciendo, si pusiste tu fe en Jesús, tienes que andar como Él. ¿Cómo debes de andar? Bueno, dice con amor, con humildad y con mansedumbre. Y la palabra humildad en ese mundo, aunque era dominado por los romanos intelectualmente o culturalmente, había mucha influencia griega. Entonces, la palabra humildad chocaba con esa manera de pensar. Y Él les está invitando a poner una mente en la cual todos los que hemos sido creados a la imagen de Dios tienen un valor, y debemos de ahora verlos de esa manera y en conjunto poder tener esa humildad y mansedumbre, ser amables unos con otros, soportándoos. Y esa palabra también en el griego es bien interesante porque quiere decir alguien o una persona que tiene la capacidad de prolongar el que estalle. Me gusta cómo lo menciona en inglés, que hace el énfasis a que tenga un tiempo más prolongado para, por ejemplo, hervirse. También se dice aquí eso, como que enfadarse. Sí. Entonces, que debes de tomar más tiempo para poder enfadarte. O sea, tenemos que ser, como dice ahí, soportándonos con paciencia. No debemos ser de mecha corta, no sé si también aquí se dice de esa forma. Es la invitación que ahora Dios nos hace a cada uno de nosotros, tener humildad, poder ser amables unos con otros, poder tener esa paciencia, prolongar nuestro tiempo en el cual nos exaltamos y reaccionamos, buscando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y por último dice ahí en esa parte, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El día de hoy Dios nos invita a poner esto en nuestra mente, a andar conforme a esa forma de vivir. No es sencillo, no es lo natural, no es habitual que las personas reaccionen simplemente con humildad, que contemplen el mundo con humildad. No es lo más normal. Esto va en contra de la naturaleza humana, pero Dios está invitando a una nueva sociedad, una nueva era en ese entonces, pero esto sigue existiendo de la misma manera para nosotros. Tenemos que marcar aquí en España una nueva cultura, y es la cultura bíblica. No la cultura de nuestros países, es la cultura que la Biblia plasma para nosotros. Y eso es algo tan importante que debemos de nosotros trabajar. Y recuerdo esa parte, que Él está escribiendo a una iglesia. Así que de esta manera debemos de nosotros contemplar esa forma de trabajar aquí o de andar aquí en la iglesia. Esa va a ser la carta de presentación para nosotros en cómo lo hacemos. Dios nos ha llamado a todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y pide que seamos dignos de esa vocación. ¿Y por qué? Bueno, te invito también a leer la siguiente parte de una nueva sociedad, de un nuevo andar en Dios. Tiene que ver con beneficios. Y ese es el ABC, ¿verdad? A veces decimos el ABC es algo sencillo de recordar, ¿verdad? Tenemos que andar conforme a la vocación y recordar que si Dios quiere un nuevo orden, una nueva sociedad, una nueva forma de hacer las cosas, Él también te va a dotar de las cosas que necesitas para que eso sea una realidad. Entonces, recordar que hemos sido dotados de beneficios. Dice el versículo 7 al 10, aquí la palabra de Dios. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es?
sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Y quiero hacer hincapié en una frase y dice, pero a cada quien dice, o cada qué, ¿a cada qué, perdón? ¿Alguien lo dijo allá? ¿Qué dice la primera parte? A cada uno. Así es, si has puesto tu fe en Jesús, es a cada uno. Muchas veces he escuchado a personas decir, bueno, es que yo no tengo ningún don, yo qué puedo entregar realmente, ¿quién soy yo, verdad? No, la Escritura dice que lo que hemos puesto nuestra fe en Jesús, a cada uno de nosotros se nos ha dado algo. Y espero que eso te anime también el día de hoy, porque a lo mejor te puedes sentir a lo mejor un poco pequeño en un ambiente distinto en el cual creciste, o puedes sentirte también pequeño al llegar a un lugar donde, oye, todos están de alguna u otra manera trabajando y hablando en cualquier punto en el cual te encuentres. Pero quiero animarte a decir que Dios te ha dado algo a ti especial, único, para ponerlo al servicio de Él. Y eso es maravilloso el día de hoy. Si a lo mejor llegaste aquí carizbajo, con un ánimo por los suelos, déjame, te quiero levantar a través de la palabra de Dios, porque tú eres especial. Dios te ha visto de una manera única y quiere que tengas, Él ya te ha entregado algo único para ponerlo a sus pies. Y dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego Pablo está citando Salmo 68. Y esa parte que él cita ahí, lo cual es también muy interesante de conectar, se habla de Dios como un rey que está por encima de todo, que ha sido elevado y está ahora dando dones a los hombres, que ha conquistado todo. Y ese es nuestro Jesucristo, que ha conquistado todo. Y esto me hace pensar en la antigüedad, cuando un rey llegaba y conquistaba a otra nación, a otro pueblo, normalmente el que conquistaba era el que recibía, ¿no? Todo lo que había en esa zona, en ese pueblo o en ese país. Bueno, Jesucristo, Dios mismo, Él conquistó la muerte, nos ha conquistado todo, y encima de simplemente Él recibir todos esos dones, sino que Él los ha entregado a nosotros. Eso es maravilloso también, y te quiero decir, eres especial el día de hoy. Dios te ha puesto algo único para poderlo poner a sus pies. Cada uno de nosotros tiene eso tan especial, es conforme a un regalo que Él ha entregado a nosotros. En 1 Pedro 4:10 la Biblia menciona que cada uno según el don que ha recibido, y fíjate la palabra de Dios es consistente, y eso es lo maravilloso. Puedes ir a cualquier libro, puedes ir a cualquier parte de la Escritura, y hay consistencia en lo que se dice. Y nuevamente vuelvo a mencionar, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y esa es la razón por la cual tener un don. No recuerdo creo que fue Marco que comentó hace algunos domingos aquí que mucho de la clave el cual uno puede sentirse satisfecho, sentirse pleno, es el servir a los demás, es entregarse a los demás. Bueno, esa es una orden divina. Dios te ha dado dones, talentos, cosas tan maravillosas, pero no para guardártelos, sino para ponerlos al servicio de otros. Y créeme, tu vida tendrá un sentido completamente distinto a lo mejor que el que habías imaginado. Y esto no consiste en palabras, o las palabras realmente se quedarán muy cortas en lo que te pueda expresar, sino en el poder que hay detrás de eso, como dice ahí la epístola a los Corintios. Esto se demuestra con ese poder y te invito a que lo busques de esa manera. Pero bueno, vuelvo a leer. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Dios es maravilloso y tiene tiene muchas maneras de manifestar esa gracia. Y en esas formas de manifestar esa gracia, ha puesto dones, ha puesto personas para que se manifieste de esa manera a muchas otras personas. Así que te invito el día de hoy a meditar un poco sobre esto. Porque si la palabra de Dios está en lo cierto y sabemos que lo está, significa que cada uno tiene algo especial el día de hoy. Y si estás aquí el día de hoy no es coincidencia tampoco, sino que tienes algo que entregar, algo que ministrar. Pero ¿cómo yo ministrar? Sí, tú ministrar. Porque esa es la parte de la nueva sociedad en Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ver un poquito más sobre esos detalles. Pero ahora, si continuamos al versículo 11 de Efesios
4 dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y ese es el regalo que Dios ha entregado también. Que en un lugar, en una iglesia, pueda haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el regalo que Dios ha dado a este lugar, que Dios ha dado a esta nueva sociedad, en el cual todos en conjunto, poniéndolo al servicio de Dios y de la iglesia, nos podemos ir edificando. Una iglesia sana requiere que todos sus miembros entiendan sus dones y estén activos en sus dones. Y esa es la invitación, que todos nosotros podamos estar activos en el ministerio. Muchas veces podemos pensar, o me ha tocado verlo inclusive en otros países donde, bueno, si a ti te pagan, tú eres el que tienes que hacer el ministerio, ¿verdad? O si tú estás de tiempo completo, bueno, el que está de tiempo completo, todos le echamos ganas para que él pueda estar de tiempo completo y él hacer la obra del ministerio. Pero la Biblia no dice eso. Eso puede ser algo cultural que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos nosotros, todos los santos, ¿y qué es un santo en la palabra de Dios? Alguien que ha sido apartado para Jesucristo y para poner en obra lo que Él tiene. Entonces nosotros tenemos esa labor tan hermosa de hacer el ministerio. Es otorgado a cada creyente. En Corintios, Pablo también extiende un poco más en relación a esta información. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y eso es lo maravilloso, que aunque hacemos diferentes cosas y tenemos en mente diferentes cosas de cómo alcanzar a las personas y servir a otros con la palabra de Dios, aunque tenemos eso en mente, el Espíritu siempre sigue siendo el mismo. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Dios es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno, la Biblia es muy consistente, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. No se trata de tener un don espiritual nada más por tenerlo. Es para usarlo, para que sea de provecho, para que Dios muestre su multiforme gracia a todos. Eso es el porqué. Y el día de hoy, vuelvo al punto, has llegado a un lugar donde te está invitando la palabra de Dios a que pongas a servicio de Dios lo que tú eres, quien tú eres. Y eso, la verdad que es maravilloso. Que sientas que eres parte de algo. Ese es el orden de la nueva sociedad que Dios quiere crear, que todos nos pongamos a trabajar para un mismo lugar, hacia una misma visión, que es alcanzar ese mundo para Jesús. Dice aquí, hay diversidad inclusive de operaciones, y eso me es muy interesante porque simplemente podemos mencionar que hay gente que tiene a lo mejor el don de evangelismo, que le apasiona ganar almas, que está simplemente pensando cómo puede ganar almas para Jesucristo. Pero hay diferentes operaciones, diversidad de operaciones. ¿Qué significa eso? Hay gente que eso le encanta hacerlo casa por casa, o le encanta hacerlo en las calles, o le encanta escribir y que otras personas puedan tener esa oportunidad de encontrarse con Jesucristo. No se explico, aunque es un mismo don, hay diferentes operaciones en las cuales eso se puede trabajar. Así que es muy diverso esto, pero siempre tiene que estarnos uniendo el Espíritu Santo. Y te invito el día de hoy que medites un poco hacia qué es lo que Dios te ha entregado a ti. ¿Cuál es ese don que tú crees que Dios te ha entregado? Y no puedes decir, bueno, yo creo que todavía no me lo ha entregado porque no sé hacer nada. No. Créeme, o sea, Dios te ha entregado algo a ti. Es un hecho, lo dice la Biblia. Si has puesto tu fe en Jesucristo, eso ya te lo ha entregado. Y muchas veces confundimos un poco con talento y don espiritual. Bueno, el don espiritual, digo, no negamos que también nos ha entregado talentos, pero el don espiritual es algo que tú pones a la orden para el trabajo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tú estás utilizando que Dios ya te ha entregado para la obra de Dios, para la parte espiritual? Y esa es una buena forma de estar meditando en esta mañana, esta tarde, en este día. ¿Qué es lo que he estado haciendo con el don que Dios ya me ha entregado? Te invito a que lo medites un poco. Te invito a que eso lo tengas también ahí antes de dormir o antes de comer. No sé, que lo tengas muy presente.
porque esto es algo clave para seguir avanzando. No podemos negar que cada uno de nosotros tenemos que hacer algo en este nuevo orden, esta nueva sociedad que llamamos la iglesia, en esta era que Dios ha puesto. Y todos tenemos algo que dar. Todos podemos trabajar. Y también he escuchado a algunas personas, bueno, yo no tengo el don de evangelista, entonces yo no evangelizo. No. Eso, porque también tenemos el mandato de ir a las naciones y compartir a todos. Todos podemos hacer de todo y debemos de animarnos a hacer de todo. Pero es evidente que Dios nos ha entregado un don en lo particular. Y te invito, acércate con tus pastores, con los ancianos, con los líderes y dile, oye, ¿qué crees cuál es el siguiente paso que puedo hacer para poner mi don al servicio de Dios aquí en esta iglesia? Te invito a que lo hagas y te sorprenderás de lo que Dios va a hacer contigo, en verdad. Te sorprenderás. Este lugar ya no, digo, si de por sí normalmente ya se empieza a ver muy lleno, se tendrá que conseguir otro lugar, se tendrá que conseguir otros puntos en los cuales ir a trabajar. De verdad, esa es la realidad, ese es el nuevo orden que Dios nos ha invitado a hacer. Y creo que hay muchísimo potencial. Y termino ya con la última parte, que es el creer. ¿Y por qué es el crecer? Entonces tenemos que recordar que hay que andar. Si hemos puesto nuestra fe en Jesús, tenemos que andar. Si decimos que hemos confiado en Él, tenemos que andar de esa manera. No podemos vacilar en cuanto a eso. Recordad que hemos tenido beneficios. Ese es el ABC de este nuevo empuje que Dios quiere dar a la sociedad, a la iglesia. Tú ya estás dotado de beneficios que ayudan a los demás, que son clave para los demás. El Rey ha vencido y por encima de todo te ha entregado esos dones. Eso ya es un hecho, es una realidad. No está en tela de duda. Tú el día de hoy, si has puesto tu fe en Jesús, eso ya lo tienes. Hay que descubrirlo, hay que seguirlo desarrollando, hay que trabajarlo y ponerlo a los pies de Él en ese lugar. Y por último, hay que crecer. Porque esa es la parte de la cual lo orilla aquí la Escritura. Dice, y esto es a fin de perfeccionar a los santos. ¿Por qué tienes talentos? ¿Por qué tienes dones espirituales, perdón? Esto es para perfeccionar a los santos, a la obra del ministerio. Es lo que Dios está invitándonos a reflexionar aquí el día de hoy. ¿Todos tenemos un don? Sí. ¿Todos debemos de andar en Dios? Sí. ¿Pero para qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Pero para qué? Para la obra del ministerio. Y esa palabra perfeccionar puede ser un poco fuerte, ¿no? Decimos, ser perfectos, pero nadie es perfecto. Bueno, hay que definir la palabra perfecto según la palabra de Dios. Y cuando hablamos de perfección o perfeccionar, la Escritura nos da varios pasajes. Uno de los que me gusta mucho es ahí en Primera de Crónicas. Y el contexto es David preparando todo para construir el templo, y Dios les dice después, sabes que tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo, pero él de alguna u otra manera hace todos los preparativos físicos, pero inclusive hasta un espirituales, orando mucho por su hijo, y dice, asimismo da a mi hijo Salomón corazón, ¿y qué dice ahí? Perfecto. ¿Cómo es un corazón perfecto según la Biblia? O sea, un corazón que esté dispuesto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho los preparativos. Y el Antiguo Testamento es maravilloso, son historias reales, realmente son historias que sucedieron, todo es verídico. Y aún la palabra de Dios hace esas combinaciones, y a lo que me refiero con combinaciones es que Él nos ilustra a través de las cosas físicas las cosas espirituales. ¿Y cómo puedes ver eso? Hay varios pasajes en la Escritura para eso. Una es, por ejemplo, Hebreos, que habla del tabernáculo, que era una sombra de lo real. Es como una sombra de lo real. Sí, el tabernáculo físico, lo que se podía tocar, era una sombra, era algo figurativo de lo que es lo real, lo espiritual. Entonces, todo lo que ha acontecido en el Antiguo Testamento son cuadros, son tipos, son modelos, son figuras espirituales, o sea, son cosas físicas que nos ilustra cómo es lo espiritual. Tenemos que recordar que somos hijos de Dios y solamente vemos lo físico. No sé si les ha tocado con sus hijos, queriéndoles enseñar algo. A ver, ¿cuánto es 2 más 2? Es algo abstracto, ¿verdad? No pueden ver qué es 2. ¿Y qué es lo que hacemos? Ponemos 2 ¿qué? Si en México son manzanas, ¿también aquí? Sí, bueno, está bien.
dos tapas, ¿cómo se le dice? Dos jamones, no, que se me fue, las tostadas, las dos tostadas. El patrimonio de la humanidad que se debe hacer aquí es algo tremendo lo que tienen con las tostadas, me encantan. Entonces ponemos dos cosas que ellos puedan ver para que ellos lo puedan relacionar. Bueno, con Dios es igual, somos hijos de Dios y Él pone la naturaleza y pone también lo que tenemos dentro de la palabra, las cosas físicas, para identificar las cosas espirituales. Entonces aquí Él dice, un corazón perfecto. ¿Cómo es un corazón perfecto? Si tú quieres tener un corazón perfecto para Dios, es alguien que está procurando constantemente andar en los mandamientos de Dios, andar en su ley, cumplir su palabra. Pero interesantemente aquí también da esa parte y que edifique casa. La casa que se hace la referencia aquí es el templo, que viene arrastrando, que era el tabernáculo. Y si volvemos a hacer esas comparaciones en la palabra de Dios, nos encontramos con 1 Timoteo que dice, Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y le dice, ¿qué es la iglesia? Haciendo esas conexiones en nuestra vida, debemos de nosotros buscar la perfección. ¿Cuál es la perfección? Seguir tras la palabra de Dios. ¿Que vamos a fallar? Sí, vamos a fallar. David falló muchas veces, pero la Biblia dice que él tuvo un corazón perfecto, un corazón conforme al de Dios. Aunque falló, sí, aunque falló, pero él se arrepentía y buscaba seguir la palabra de Dios, buscaba seguir a Jehová. Esa es la invitación que también se nos hace a nosotros, buscar guardar los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar en Efesios, que dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos? Buscar que cada persona podamos tener ese corazón de ir tras la palabra de Dios, para guardar las cosas que ahí están escritas. Dice en Timoteo, también como la Escritura tiene algo esencial, es único para poder lograr esto. En 2 Timoteo 3:16, la Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada tiene que ver con que está el aliento de Dios ahí. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No tenemos que asustarnos de esa palabra para ser perfectos. ¿Qué es alguien perfecto? Alguien que está enteramente preparado para toda buena obra. Alguien que está listo para poner la obra de Dios, para hacer la obra de Dios. Y hay esa conexión, como mencionábamos ahí. Todo lo que hemos visto, tenemos que andar como Dios nos dice. Tenemos que reconocer que hemos recibido dones. ¿Para qué? Para ponerlos al servicio de Dios y que todos podamos ser perfeccionados en el camino. No nada más tú, sino que tú ayudes a perfeccionar a otras de las personas que están aquí. A través de discipulados, a través de visitas que hagas, a través de tiempos que tengan compartiendo la Escritura, estudios bíblicos, a través de ir a otros puntos de misión y poner nuevos estudios bíblicos. Este es un trabajo tan inmenso, pero si todos hacemos nuestra parte, será algo maravilloso. Efesios 4:12, vuelvo a resaltarlo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y si nos vamos también a un pasaje ahí en Colosenses 1:28, lo que nos invita a recordar es que Pablo ahí está diciendo, a fin de presentar perfecto a todo hombre. No lo tengo ahí en pantalla para ustedes, pero lo pueden apuntar, Colosenses 1:28. Ese es hacia donde va Pablo. Yo tengo que presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y esa es nuestra labor también. Ese es nuestro trabajo. Hacer, y bueno, voy a continuar después de la palabra perfecto, pero dice, para la obra del ministerio. Y a veces escuchamos esa palabra y a veces no identificamos, a veces no le ponemos una claridad a eso. ¿Qué es la obra del ministerio? En algunos, también ministerio se puede utilizar como servir, a servicio, y está muy bien empleada. Ministerio, de una manera que yo puedo recordar fácilmente, es
eso es la palabra de Dios y la gente. Cuando la conectas, tienes ministerio. ¿De qué te sirve tener mucha palabra, pero si no la compartes con nadie? O puedes estar con mucha gente, pero si no compartes la palabra, no se hace un ministerio. No sé si me estoy explicando con eso. Entonces tenemos que perfeccionar a los santos para que puedan hacer la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa es una de las maneras las cuales Pablo le encanta decir para hablar de la iglesia. Entonces todos obrando hacia esa misma manera. ¿Qué es la obra entonces? Bueno, en Juan 4:34 podemos estudiar muy brevemente esa porción y estamos aquí ya enrachándonos a la parte final, cuando dice que hay que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y luego vamos a ver qué es lo que Jesucristo se refiere cuando dice obra. Y aquí nos encontramos con la situación cuando él está hablando con una mujer samaritana, no sé si recuerdan ahí ese momento en la historia, y que los discípulos fueron a comprar ahí unas tapas, ¿verdad?, para después llevárselas a Jesucristo. Jesucristo dice, espérame, o sea, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y ellos pensaban, pero ¿cómo? O sea, alguien le había traído ya de comer, alguien ya le había traído, no sé, una ensaladilla, algo le habían traído antes. No, o sea, Jesucristo está hablando de la obra que Dios le mandó a hacer y la relaciona a la comida misma. ¿Ustedes creen que es tan importante si Él lo relaciona a la comida? Definitivamente sí. Si nosotros no comemos, sabemos cuál es nuestro destino. ¿Qué será lo que pasará con nosotros? Bueno, un creyente que no hace la obra es exactamente igual como una persona que no come. Y la iglesia quiere capacitarte a ti, te quiere perfeccionar para que puedas hacer eso. Y como creyente, puedas seguir los pasos de Jesús. Porque eso fue lo que Él hizo. Él hizo la obra y la equiparaba con su comida. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado. Ahora vemos una de las partes finales de Jesucristo, las últimas horas donde Él estuvo antes de ser crucificado. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. ¿Cuál es esa obra? ¿Cómo la acabaste ya? Todavía no había sido crucificado. ¿A qué te refieres con esa obra? Pero específicamente en esa oración tan maravillosa, donde vemos el corazón de Jesús, vemos que Él ha preparado a 12 hombres. Y más de 12 hombres, pero ha preparado a un grupo de personas. Les ha entregado lo que Dios le entregó a Él. Y dice, Padre, así como tú me enviaste, ahora yo los envío. Esa es la obra que Él estaba ahí culminando. Esa es la obra que todos tenemos. Y dice, oye, pero yo voy llegando a este lugar, no te preocupes. Acércate con el liderazgo y dile, oye, yo necesito seguir preparándome, quiero perfeccionarme. Y créeme, te ayudarán para que eso sea una realidad en tu vida y ahora tú continúes ese proceso con otras personas. Eso es lo que Dios anhela para nosotros el día de hoy. Para la edificación del cuerpo de Cristo, como ya lo vimos. Y luego, ya la última parte de los últimos 2 versículos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Igual el punto, aquí podemos decir, bueno, es que yo vengo aquí a recibir. Perfecto, ven a recibir. Pero tendrá que llegar un momento en el cual ya no solamente reciba. Siempre llegamos a recibir todo, pero también venimos a dar. ¿Qué podemos entregar a los demás? Te acaba el servicio, puedes acercarte con alguien. Oye, ¿cómo te dio en la semana? ¿Cómo ha estado? Hoy puedes invitarle a algún desayuno después para seguir edificándose mutuamente en el Señor. Para avanzar en la obra. Para que lo equipes. Oye, ¿quieres que ore por alguien por la salvación de alguien a tu alrededor? No, pues tal persona. Bueno, y a la siguiente acompáñalo, ir a hablar con la persona. Entonces, explico, hay muchas maneras de cómo podemos trabajar en conjunto para la obra del ministerio. Y aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y viento de doctrina, esto es algo interesante porque también la Biblia nos compara a nosotros como árboles.
Y en un momento de nuestra estadía ahí en nuestro país de origen, nos tocó en algunas ocasiones varios huracanes. Y la verdad que es interesante ese lugar donde vivíamos, porque es un lugar completamente rodeado de montañas. Entonces los huracanes llegaban ya muy debilitados, pero había árboles que, a pesar de los vientos que ya venían menguando, había árboles que eran quitados de un lugar y eran aventados a otro lugar. Era increíble ver esa parte de la naturaleza, ver árboles tirados por otros lados. Y dices, ah, caray. Bueno, la realidad es que eso sigue sucediendo en la parte espiritual. Dice la Biblia que somos comparados a los árboles. Y hay veces que algún viento de doctrina falso nos puede quitar de nuestra iglesia y llevarnos a otro lado. Por algún viento de doctrina fuera de lo que es la Biblia. ¿Y cuál es uno de los árboles que puede soportar grandes rachas de viento? ¿Alguien lo sabe? Las palmeras. ¿Vieron alguna ayer? ¿No vieron palmeras? Bueno, ya se me acabó mi ilustración entonces. Bueno, pero imaginemos una palmera. Lo que yo he escuchado, no soy ningún experto en eso, pero es que la palmera tiene la raíz muy profunda, ¿verdad? No sé si la realidad es que sea del mismo tamaño hacia arriba, que sea hacia abajo. Algunos escuché eso, pero no soy ningún experto ni lo he investigado como tal. Pero la realidad es que tienen raíces profundas y cuando llega el viento sí se inclinan para el lado. Son muy flexibles y los ves pero no se rompen. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre las palmeras? ¿A quién las compara? En Salmos 92, 12 dice que el justo florecerá como la palmera. El justo. ¿Quién es un justo delante de los ojos de la palabra de Dios? Y alguien justo, podemos aplicar esa palabra también como hemos sido justificados. Tiene varias connotaciones o varias cosas por donde puede ir. Y sí, Dios ha quitado nuestros pecados, somos justos delante de Él. Y debemos de buscar el ir conforme, bueno, como decía el versículo, andar como es digno. Si somos creyentes, debemos de andar de esa manera. Y la Biblia también nos dice cómo podemos andar de esa forma. En Isaías 26:2, que ahí lo tengo, lo pueden apuntar y después buscarlo en su casa para no tardarme más, es que dice que los justos entrarán sobre una puerta específica y dice, ¿quiénes son los justos? Los que guardan la verdad, los guardadores de verdad. Y luego Romanos 2:13 va en la misma consistencia. Dice que no son los justos los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, ¿por qué mientras hay creyentes que se van de una iglesia a otra, que se van moviendo de un lugar a otro, por cualquier viento de doctrina, cualquier idea nueva, pues ya me voy acá, yo llego otra idea y me voy para otro lado, o ya no me voy a ninguna iglesia, y todo por vientos que están alrededor? Pero a los justos no les pasa eso. ¿Por qué? Porque sus raíces están muy profundas, porque ellos siguen la verdad, conocen la verdad, tienen la capacidad de ir a la verdad y juzgar todo conforme a la verdad, no conforme a los vientos que hay alrededor. Y esa es la invitación que Dios nos hace, y que tú tienes parte en eso. Tú tienes un beneficio, un don espiritual que se pone al servicio de la iglesia para capacitar a las personas que están aquí en la iglesia, para que todos seamos esas personas que van directamente a la verdad en todo momento. Juan 17:17, la Biblia la Biblia se define a sí misma. Santifícalos en tu verdad. Y Jesucristo, hablando al Padre, dice, tu palabra es verdad. Y quisiera simplemente dejarte con estos pensamientos. Todo lo que Dios te ha entregado, esos dones espirituales, son para que otras personas tengan la capacidad de hacer la obra del ministerio. Oye, pero a lo mejor yo ni siquiera he empezado la obra del ministerio, no te preocupes. Acércate con el liderazgo. Te van a ayudar para que eso sea una realidad. Y para que tú puedas poner tus talentos, tus dones espirituales al servicio de otros. Y juntos capacitarnos, perfeccionarnos para llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo, como dice ahí. Que juntos podamos seguir la verdad, que juntos podamos crecer, que juntos podamos, como dice, la actividad propia de cada miembro. O sea, aún hablando de la iglesia, siempre hace el énfasis de cada uno y de la labor que cada uno tenemos. Y así recibiremos ese crecimiento, nos edificaremos en amor juntos.
Y esa es la invitación que quisiera hacerte el día de hoy. Quiero dejar con unas preguntas, simplemente algunos retos. Toma, si quieres, una foto de esto y medítalo. Háblalo con tu líder, con tus pastores. ¿Cómo a ver, pastor, ¿tú ves que mi andar va de acuerdo al llamado que Dios me ha hecho? ¿Cuál es el llamado? Ser un creyente, ser un hijo de Dios. Mi caminar va, mi andar va a la par de eso. Háblalo con alguien que tengas confianza aquí, que conoce de la palabra de Dios y haz esa pregunta de una manera muy sincera. Te ayudará a perfeccionar tu vida espiritual. Y también cómo puedes usar tus dones. A lo mejor a ti te encanta, te apasiona que gente llegue a los pies de Cristo. Pregúntale a tu pastor, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer lo otro? Me encanta estudiar la Biblia. ¿Cómo podemos reunirnos a estudiar la Biblia? Conforme al don que Dios te ha dado, ponlo al servicio de la gente. Y también, ¿cómo puedes contribuir al crecimiento de tus hermanos? Esta semana, ¿qué podemos hacer para que un hermano que está sentado a tu lado, o que estás viendo de frente, o que está aquí a tu alrededor, cómo puede crecer en fe? ¿Cómo juntos pueden crecer? Que recuerda, la obra del ministerio no es para los pastores exclusivamente, es para todos los santos, todos los que estamos aquí. Si ponemos esto en práctica, la verdad que, vuelvo a mencionarlo, esto quedará muy corto y empezará un movimiento muy fuerte donde todos pongamos nuestra parte. Esa es la oración de cada liderazgo en cada iglesia, que todos hagamos nuestra labor. No es exclusivo de los pastores o misioneros. Ahora en ese tiempo que Keegan y Carmen se van, o sea, que nos rompe el corazón, o sea, al que llega ese tiempo. Pero sigue el ejemplo de ellos. Me encantó ver ahorita algunas lágrimas, y no porque me guste la tristeza, sino simplemente porque se refleja la pasión que ellos entregaron, se refleja el impacto que ellos tuvieron en los corazones de ustedes. Y eso mismo ustedes lo pueden hacer con otros. O sea, tenemos un ejemplo aquí de cómo hacerlo. Así que piensen eso por esta semana. Vamos a orar para culminar este tiempo. Dios, damos gracias por tu palabra. Damos muchas gracias que has dejado por escrito todos esos pensamientos, todas esas cosas tan indispensables para nuestra vida. Como iglesia, en esta nueva era espiritual, y que a lo mejor aquí en el país donde nos encontramos, Dios, necesitamos empujar más con esta cultura, no de nuestros países o donde estamos, sino con esa cultura bíblica, Dios, que voltea de cabeza a las personas que lo ven. ¿Cómo puedes ser tan humilde? ¿Cómo puedes tener tanto amor? ¿Cómo puedes simplemente ser tan amable en medio de esta situación? Dios, que vean el orden que tú has dejado, el amor tan increíble. Dios, que aún siendo un rey que conquistó todo, te has puesto en lo más alto de todo, Dios, nos has entregado dones. El que conquista dio mercedes, dio favores, dio esos dones a las personas a las cuales había conquistado. Has conquistado nuestros corazones, Señor. Nos has salvado de la muerte, y por encima de eso nos das todavía todo lo que necesitamos. Nos capacitas, Señor, para seguir el trabajo. Estableciste la iglesia, Señor, en su tiempo, y ahora nos has equipado para poder llevar a cabo a través del Espíritu Santo esta gran labor, donde todos estamos unidos, donde la cabeza eres tú, Jesucristo, y el Espíritu Santo es ese sistema nervioso que nos ayuda a poner en práctica, poner en acción el mandato de la cabeza. Ayúdanos, Señor, que el día de hoy podamos cuestionarnos, que el día de hoy tu palabra simplemente nos haga reflexionar y nos invite a poner en práctica lo que hemos visto el día de hoy a través de tu palabra. ¿Cuál será mi don espiritual? Si ya lo tengo identificado, ¿cómo lo puedo poner en práctica en este lugar? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo para que más hermanos sean perfectos, sigan tu palabra, Señor? Y entendemos, Señor, no dejaremos de pecar, lamentablemente, caeremos, seguimos siendo humanos. Pero Dios, queremos perseguir la verdad en todo momento. Queremos un corazón que te siga y que sin ti no pueda latir. Queremos que simplemente tú seas ese todo para nosotros, Señor, y que en conjunto como iglesia, cada miembro en lo particular encuentre ese lugar que tú has
tienes para él, que encuentre su función, su operación, su ministerio. Y Dios, sé que al hacer esto, al orar a Dios por esto y al trabajar en conjunto para esto, será algo simplemente maravilloso. Sabemos que tú eres quien da el fruto, Señor. Nosotros no podemos dar el fruto, tú eres quien lo das. Y Dios, si ponemos todo eso alrededor, Dios, creo que será algo maravilloso el que si tú quieres mandar ese fruto, que pueda permanecer en un lugar como este. Dios, en verdad, gracias por cada persona. Y si alguien ha venido aquí, Dios, con a lo mejor un pesar en su corazón, pensando que a lo mejor no, que se ha equivocado en diferentes ocasiones o que a lo mejor no tiene el valor que otros, Dios, simplemente que recuerden estos versículos donde tú ya les has entregado lo que necesitan. Les has dado una identidad en ti, Señor, y que les has dado toda bendición espiritual. No les hace falta nada el día de hoy. Y cuando ponemos esto en práctica, Señor, podremos disfrutar, podremos presenciar de ese poder que solamente viene a través de ti. Gracias, Dios, por esta iglesia, por cada uno de los miembros, por el liderazgo que está aquí, Dios. Y sé tú, Dios, quien sigue avanzando la obra. Nos has dado las recomendaciones, nos has dado el manual, Dios. Ahora también está de nuestra parte, Dios, y queremos ser fieles a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, todo esto. Amén. Muchas gracias.